Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, llevo un tiempo así que no he subido vídeos y quiero volver a retomar, a volver a subir vídeos, si puedo, una vez a la semana. Y bueno, esta vez voy a alejarme del cine de terror y voy a hacer un vídeo sobre una saga de películas que este vídeo está dedicado a una persona muy especial. Y es una saga que le encantaba, el 007, la saga de películas de James Bond, que también me encantan a mí. Y bueno, voy a hacer un vídeo hablando sobre esta saga. Tengo aquí mi chuleta, son muchas películas, hay mucha información que dar. No voy a alargarme en el argumento de cada película, porque si no sería un vídeo eterno. Pero bueno, sí que quiero comentar ciertas cosas de las películas. Y bueno, pues para comenzar, lo primero que tengo que decir es que el 007 empezaron siendo unas novelas escritas por el escritor Ian Fleming. Ian Fleming, antes de ser escritor, trabajó en el servicio de inteligencia británico y cuando se retiró empezó a crear un personaje que es el 007, el agente James Bond del servicio secreto británico, del MI6. Pues creó un personaje un poco partiendo de sus vivencias, pero exagerándolo todo, haciéndolo todo un poco más en un contexto de aventuras, en un contexto más ficticio, para que fuera más espectacular. Las novelas tuvieron un gran éxito y cuando hay un gran éxito literario, pues buscan el éxito cinematográfico. Entonces, bueno, comentar también, antes de empezar a hablar de estas películas, que digamos que todas las películas que tratan, tanto hoy día y desde que salieron estas películas de James Bond, todas las películas que tratan sobre agentes secretos o películas que tratan el tema del espionaje, todas han bebido, digamos que esta es la raíz, ¿no? Han bebido de las películas del 007 y del personaje de James Bond. O sea, tanto Jason Bourne como Ethan Hunt de las películas de Misión Imposible, o incluso John Wick, que no es un espía, sino un asesino, de un modo u otro han bebido del personaje de James Bond y de estas películas del 007, que además fueron, digamos, que el motor propulsor del cine de acción tal y cual lo conocemos hoy día. O sea, antes de que en los 70 empezara el cine de acción policíaco con películas de Charles Bronson, Clint Eastwood, Steve McQueen, luego ya en los 80 Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Seagal y demás, pues antes de esto, digamos que los que empezaron a realizar películas en las que había una gran espectacularidad de explosiones, tiroteos, peleas, persecuciones de coches, las películas que incluyeron todos estos elementos fueron las del 007, por lo tanto fueron pioneras en este aspecto. La primera película que se hizo del 007 en realidad fue una película para televisión. Fue en el año 1954 y fue Casino Royale, que precisamente fue la primera novela que escribió Ian Fleming sobre este personaje. La película la dirige William H. Brown y el 007 aquí lo protagoniza Barry Nelson, que hicieron en esta especie de película televisiva que era para un programa de televisión llamado CBS Climax. Hicieron una especie de cambios con respecto a la novela. Entonces aquí el 007 ya no era James Bond, le llamaban Jimmy Bond, y aparte no trabajaba para el MI6 británico. O sea, el personaje del 007 es un agente del servicio secreto británico, del MI6, y tiene un amigo estadounidense que es de la CIA, que es Felix Leiter. Aquí era al revés, aquí el personaje de Felix Leiter era del MI6 británico, mientras el personaje de Jimmy Bond era de la CIA. Aquí en todas las películas del agente 007 tendríamos a la chica Bond, una chica que le acompañará en sus aventuras. En este caso la protagonista es Linda Christian como chica Bond, y un gran villano al cual se tiene que enfrentar, que en este caso lo interpreta el actor Peter Lorre, que por aquel entonces pues había interpretado un montón de películas de terror, había salido muchas películas con el grandísimo Vincent Price, de hecho que en la vida real eran muy amigos, y aquí interpreta al villano Le Chiffre. Bueno, yo creo que esta película para televisión empezó siendo como una especie de proyecto para ver si triunfaba hacer una serie de televisión. Sería como una especie de capítulo piloto. La cosa se ve que no cuajó mucho y lo dejaron estar, y entonces en el año 1962, o sea, 8 años después, se hizo la primera película ya cinematográfica, que fue la de 007 contra el Doctor No. Para esta película buscaron un actor, o sea, se barajaron muchos nombres. Uno de los nombres que estuvo más cerca de interpretarlo fue el de James Stewart,
pero por aquel entonces cobraba mucho. O sea, el caché de James Stewart era muy alto. Era un actor que estaba en pleno apogeo, era el actor fetiche de Alfred Hitchcock, que había interpretado muchas películas con él, entonces era un actor muy famoso y tenía pues el caché muy alto, cobraba demasiado. También pensaron en Gary Cooper, lo mismo, todos estos actores famosos tenían un caché muy alto, entonces no querían arriesgarse, porque si la película fracasaba, querían gastar lo menos posible. Entonces no querían un actor que cobrara tanto, querían una persona que cobrara un poco menos. El productor de estas películas, de toda la saga del 007, es Albert Broccoli, Albert R. Broccoli y James Stallman. Pues Albert R. Broccoli pensó para el personaje de James Bond que fuera Roger Moore, que por aquel entonces tenía bastante fama gracias a la serie del Santo, que era un personaje un poco parecido al personaje del 007 y pensaron en él. Roger Moore, que más adelante interpretaría el personaje, no pudo hacer del 007 precisamente porque estaba liado haciendo la serie del Santo. Así que decidieron buscar un actor, pues eso, que no cobrara mucho, pero bueno, que más o menos fuera conocido, tuviera cierta fama, en fin, haciendo castings y mirando aquí y allá, al final optaron por Sean Connery, que es un actor escocés que había hecho varias películas de secundario, pero que tenía bastante buena presencia en pantalla, era un actor muy guapo, con un físico bastante imponente, entonces pensaron que podía ser bueno para el personaje del 007 y lo eligieron. Cuando rodaron la película, de hecho, el mismo Albert R. Broccoli dijeron, hemos elegido bien porque este es el 007. O sea, Sean Connery es el número uno, el 007 por excelencia. Para mí es el número uno. Mi padre también 007, Sean Connery, no hay otro. Y es que es verdad, el mismo Albert Broccoli lo dijo, es que le pega al guante. O sea, Sean Connery formó el personaje. Todos los matices que luego fueron imitados por otros 007, incluso por otras películas de espías, todos esos matices de que tiene el personaje también después fueron variándolo un poco para que no fueran igual, pero digamos que la esencia del personaje, lo que es todo lo que conforma la personalidad y la esencia de ese personaje, todo eso lo creó Sean Connery. Creó un personaje que es un espía que puede ser, está claro, es un asesino del gobierno, una persona muy violenta, muy fría, en momento determinado, a la hora de las peleas, Sean Connery era muy salvaje a la hora de pelear, que es como realmente pelea un espía. De una manera salvaje, sin miramientos ninguno, sin contemplación, frío como el témpano, pero a la vez tiene un sex appeal, a la vez tiene una especie de atracción y ese magnetismo animal que atraía tanto a las mujeres, esa capacidad de seducción, ese humor negro, humor socarrón, le dio, digamos, las facciones al personaje, ¿no? Es un espía, es un tipo frío, un tipo que no mira ni tiene compasión a la hora de matar a nadie, pero a la vez es un tipo seductor, un tipo que sabe cómo seducir a una mujer, que tiene cierto magnetismo. Y toda esa sonrisa también que tenía, una sonrisa así como muy pícara, como, no sé, su misma presencia, digamos que definió lo que sería el personaje del 007 para posteriormente otros actores que pudieran realizarlo y tomarlo como base. La primera película del 007 fue, como he dicho, 007 contra el Dr. No, en 1962, el director fue Terence Young. La chica Bond fue Ursula Andrews, que fue su primer papel como actriz. Era una modelo alemana o sueca, no, sueca, creo que era sueca. Ursula Andrews. El supervillano era el Dr. No. Joseph Wiseman era el actor que lo interpretaba. Felix Leiter lo interpretaba Jack Lord. Felix Leiter aparecía en algunas películas, en otras no, depende, no era un personaje habitual en la saga del 007. Y bueno, aquí conocemos, digamos, a los villanos, a esa superorganización a la cual el 007 se enfrentará en todas sus películas, que es la organización Spectra, cuyo el gran líder, que no se le vería la cara en ningún momento hasta que no se revelaría en algunas películas, era Ernst Blofeld. Ernst Stavros Blofeld, era el nombre entero. Ernst Stavros Blofeld. Que es complicado el nombrecito. Era el líder de esa organización criminal llamada Spectra, que tenía varios súbditos. Uno de ellos es el Dr. No.
Este personaje también, incluso este supervillano, Blofeld, también sería hasta imitado, ¿no?, en otras películas, incluso una serie de dibujos animados que toma mucho del 007, como es el Inspector Gadget. El villano del Inspector Gadget es un émulo de lo que sería Blofeld, de la organización Spectra. La película tuvo bastante éxito, pero no fue un boom, no fue una película que rompiera taquillas, pero tuvo bastante éxito, tuvo éxito. Tanto como para hacer una siguiente película en la que contaron también, por supuesto, con Sean Connery para realizar el personaje. La siguiente película fue en el año 63, un año después, el director fue el mismo, Terence Young, y fue Desde Rusia con Amor. En la película del 007 contra el Doctor No, tenemos a la mítica banda sonora del 007, que es su banda sonora insignia, esa de tan, 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 pam, 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 esa es la que tenemos, y tenemos algunos elementos como que cambian la pistola que lleva el agente 007 en sus películas, es una Walther PPK, pero esa Walther PPK la consigue en 007 contra el Doctor No, ya que su pistola antes era una Beretta, entonces le cambian la Beretta por una Walther PPK. Hay una serie de personajes que serían los personajes de siempre, que aparecerían en todas las películas del 007. Sería el jefe del 007, el jefe del MI6, M, protagonizado por Bernard Lee. Bernard Lee protagonizó este personaje durante todos los 007 hasta Timothy Dalton, luego ya cambió con Pierce Brosnan, entonces el personaje de M ya lo interpretaría Judi Dench. Lois Maxwell haría de Moneypenny durante la saga del 007 de Sean Connery y de Roger Moore, luego ya cambiaría con Timothy Dalton, luego con Pierce Brosnan, bueno, esto lo hablaré después. Y Desmond Llewellyn, que haría de Q. Miss Moneypenny sería la secretaria que habría en la oficina de M, y Q era el personaje que le daba, digamos, estos gadgets, estos productos, por decirlo de alguna manera, que le servirían al agente 007 para defenderse, para realizar sus misiones. Pues un boli que lance como una especie de bala, el coche espectacular que tiene todos esos, puede disparar porque tiene metralletas, puede lanzar un misil, lanzar el asiento hacia arriba, o sea, todos este tipo de instrumentos denominados gadget, era Q el que se los proporcionaba, ¿no? En cada película le proporcionaba uno de estos instrumentos diferentes. Y este actor lo interpretó durante toda la saga del 007, incluso hasta con Pierce Brosnan, exceptuando en la última película de Muere otro día, que ya lo cambia, y cuya sería el actor John Cleese, que solamente lo interpretó en aquella película. Pero bueno, digamos que estos eran los habituales en las películas del 007. En Desde Rusia con Amor también tenemos, tenemos como chica Bond a Daniela Bianchi, y el supervillano sería Robert Shaw, que tiene una pelea en un tren, es realmente espectacular, una pelea que luego, digamos, homenajearía en la última película del 007, la de Spectra, que Daniel Craig con Dave Bautista. Esta película sería la primera que incorporaría una banda sonora, que en todas las películas de James Bond al principio hay una canción que sería como banda sonora de la película. En este caso no hay canción, pero sí es como una banda sonora que sería como el preludio a lo que es la banda sonora cantada, a lo que es la canción principal de la película. Y bueno, es una película que también tuvo un grandísimo éxito. Tampoco fue un boom, pasó un poco como 007 contra el Doctor No, lo cual indicaba a los productores de que estas películas tenían éxito y daban dinero, o sea, eran películas que se estrenaban y daban dinero, no eran taquillazos, pero daban bastante dinero. Así que bueno, pues siguieron, mientras dieran dinero, pues al año siguiente le ofrecieron otra vez hacer otra película a Sean Connery, y en el año 64 hizo James Bond contra Goldfinger, dirigida por Guy Hamilton, en el cual haría de chica Bond Honor Blackman. Saldría, o sea, el villano sería Goldfinger, que lo interpretaría el actor Gert Frobe. Y aquí tenemos varios elementos bastante interesantes. Lo primero sería la primera película de James Bond en la que hay una canción al principio. Ya no es una banda sonora musical, sino una canción cantada. Esto sería luego ya habitual en todas las películas de James Bond. Sería también la primera película en la que el 007 saca un vehículo. En el 007, interpretado por Sean Connery, su vehículo es un Aston Martin.
Esta sería un Aston Martin, por supuesto, modificado, que tiene unas metralletas que disparan, puede lanzar humo por la parte trasera, puede lanzar también como aceite para que se resbalen los conductores que vayan persiguiéndole, en fin, tiene bastantes gadgets incorporados en el coche. Y sería la primera vez en que aparece un coche lujoso, ¿no? Que es luego, esto sería habitual en la saga de James Bond. Esta fue la primera película que lo introdujo. Y también la primera película en la que el supervillano no, o sea, tendría un acompañante, digamos una mano derecha, que le ayudaría como una especie de asesino predilecto, ¿no? Que le ayudan en todo momento a deshacerse de su enemigo, a deshacerse del 007. En este caso sería Oddjob, que lo interpretaría el actor Harold Sakata. Este de tipo que es que decían en la película que es coreano, aunque aquí por el apellido parece japonés, se sacaba el sombrero, lo lanza y el sombrero corta como si fuera un boomerang y luego le vuelve, ¿no? Lo lanza, corta algo y vuelve a sus manos, ¿no? Entonces sería una especie de del supervillano. Tiene también un acompañante, una mano derecha que le ayuda en todo momento. Esta sería la primera película que aparecería eso, ese elemento. Y luego también es la primera película del 007 interpretado por Sean Connery en la que no lucha con la organización Spectra. O sea, en las demás películas él lucha contra la organización Spectra. Sin embargo, en esta película Goldfinger no tiene nada que ver con la organización Spectra. O sea, es un villano totalmente diferente al cual se enfrenta al 007. También sería la primera película que tendría al final, por eso digo, esta película contuvo un montón de elementos que luego serían introducidos en las películas del 007. Sería la primera película también en la que al final tenemos una gran batalla, una super batalla campal. No tanto, quizás a lo mejor esto sería un poco más incrementado en la siguiente película, en la de Operación Trueno, pero sí, aquí al final también tenemos una gran batalla al final, entre Goldfinger y sus hombres contra el ejército, el 007 por ahí, en fin, sería pues la super batalla final, que también sería una costumbre en todas las películas del 007. Y esta sí que fue un taquillazo, esa fue la primera película que fue un super taquillazo. Esta reventó la taquilla. Y esto ya dijeron los productores, esto es un valor ya seguro, o sea, ya no es que triunfemos y que tengamos éxito, sino que esto revienta ya taquillas. Por eso cogieron muchas de las fórmulas que funcionaron en esta película. Tuvo tanto éxito James Bond contra Goldfinger que se volvieron a reestrenar en los cines 007 contra el Doctor No, James Bond y Desde Rusia con Amor, y tuvieron incluso en los reestrenos más éxitos de los que tuvieron cuando se estrenaron la primera vez. O sea que esto fue un taquillazo. Fue tanto que hicieron firmar a Sean Connery para 2 películas más, como 007. El año siguiente, en el 65, se dirigió otra, Operación Trueno, de nuevo dirigida por Terence Young, que había dirigido 007 contra el Doctor No y Desde Rusia con Amor. Y Operación Trueno fue la película del 007 de Sean Connery que más dinero recaudó. O sea, si James Bond contra Goldfinger rompió en taquillas, esta rompió aún mucho más. Fue la película de Sean Connery, de como 007, que más recaudó. También fue la película que más dinero costó de las que realizó Sean Connery. Y fue la única película del 007, esto es de todas las del 007, que ganó 3 Oscars. Ahora mismo tenía que haber anotado eso, no recuerdo bien, no sé si a la banda sonora 1, fotografía, no lo recuerdo bien, pero sé que ganó 3 Oscars. Es la única del 007 que ganó Oscars. Aquí tenemos a la chica Bond, que es Luciana Palucci. Tenemos al villano Adolfo Celli, que es Emilio Largo, que trabaja, por supuesto, para Spectra, es otro de los lacayos de Spectra. Y tiene una mano derecha aquí también, que es una mujer, que es Dominó, interpretada por la actriz Claudine Auger. Aquí tenemos al final pues una batalla campal, aún más campal de la que fue James Bond contra Goldfinger. Y sí que digamos que a lo mejor sería esta la que empezó un poco a mostrarse super finales. Empezaría en James Bond contra Goldfinger, pero aquí se incrementó. Esos super finales y esas super batallas que parecía que estaban en una guerra, ¿no? Y que sería una constante en toda la saga de películas de James Bond. Bueno, al año siguiente... aquí se esperaron 2 años. En el año 67... hizo de nuevo la última película que tenía como contrato Sean Connery, que fue Solo se vive 2 veces. El director fue Lewis Gilbert. Aquí tenemos como chica Bond a Kiko Wakabayashi, una japonesa. Tenemos como villano por primera vez a Ernst Blofeld, Ernst Stavros Blofeld, haberlo dicho mejor. Que lo representa el actor Donald Pleasence, también un actor muy especializado en el cine de terror, el gran Dr. Loomis de la saga de Halloween. Y como mano derecha también tenemos de nuevo una mujer que es Helga Brandt, interpretada por la actriz Karin Dor. La película
no tuvo tanto éxito como las anteriores, no tuvo tanto éxito ni como James Bond contra Goldfinger ni como Operación Trueno, pero tuvo mucho éxito, es decir, ya volvió un poco a ese éxito más moderado de 007 contra el Doctor No y Desde Rusia con Amor, un éxito que daba pie a hacer más películas, porque no son fracasos, da dinero, lo único que no tienes es esa revienta taquillas. Así que bueno, decidieron después de esta película pues seguir haciendo películas con el 007, pero ya Sean Connery no quiso remontar el personaje, estaban saliendo en algunos proyectos, no querían encasillarse con el personaje del 007. Así que decidieron buscar otro actor y bueno, tomaron un poco la decisión, volvieron a pensar en Roger Moore, pero seguía ocupado con algunas películas y tampoco pudo tomar este personaje de nuevo. Y entonces pensaron pues en hacer un casting y bueno, pues mirar a alguien que pasara como Sean Connery, que fuera a lo mejor una persona que hubiera hecho de secundario y tal, pero claro, tenían que probar de nuevo de cero con alguien que no cobrara mucho por si la película a lo mejor no cuajaba, ya que la gente estaba acostumbrada a ver a Sean Connery como el agente 007. En fin, en el caso es que hicieron un casting y el que escogieron como 007 es un hombre llamado George George Lazenby, que es australiano, no era actor, no había hecho películas anteriormente, solo algún anuncio de televisión, había sido militar y era experto en artes marciales. Y lo eligieron por su planta, era un tipo también muy guapo, muy alto, tenía una buena planta y al tener experiencia en artes marciales pues pensaron pues que podría hacer buenas secuencias de acción, buenas secuencias de lucha, en fin. En 1969, 2 años después de Dos Solo se vive dos veces, se hizo 007 al servicio de su majestad, en el que el 007 era George Lazenby, el director fue Peter Hunt, la chica Bond fue Diana Rigg, que aparecía en la serie de Los Vengadores, y el malvado fue Telly Savalas, interpretado de nuevo a Ernst Stavros Blofeld. Al final de tanto decirlo no se me va a quedar el nombre. Y lo interpretaba Telly Savalas esta vez en vez de Donald Pleasence. Y bueno, por supuesto aquí de nuevo James Bond se enfrenta a la organización Spectra, etc. La película, bueno, George Lazenby, lo que sucedió aquí fue un error muy grande en la carrera de este tipo, que podía haber llegado a lo mejor a más, ya que en un principio, como sabían que estas películas tenían éxito, él firmó para hacer 6 películas más, o sea, iba a hacer 7 películas, que luego serían las que interpretaría Roger Moore. Pero el tipo firmó el contrato, pero luego él se echó atrás. Aunque esta película tuvo mucho éxito de taquilla, se echó atrás porque decía que el personaje estaba acabado, que las películas estas de espías ya no tenían éxito, que las películas que tenían éxito eran de artes marciales, las películas como de Bruce Lee. Como él sabía artes marciales y él tenía palabrado hacer una película con Bruce Lee, decidió meterse más en ese mundo, que pensaba que iba a tener más éxito. Pero al final esa película no se hizo nunca, Bruce Lee ya falleció. Y bueno, pues se quedó estancado, hizo alguna película por ahí suelta, alguna de artes marciales, incluso creo que se metió en el cine erótico, hizo muy poca cosa y al final pues nada, su carrera se hundió cuando podía haber hecho por lo menos algo más estable dentro de las películas de la saga del 007. Pero bueno, este 007 no se puede comparar ni de lejos a Sean Connery, o sea, George Lazenby no le llega a Sean Connery como actor ni a la suela del zapato. Pero bueno, digamos que cumplió porque era un tipo que aparte de que tenía bastante buena presencia, sabía pelear muy bien. O sea, las secuencias de lucha eran muy, muy impactantes. De hecho, que esta yo creo que es la película que más pelea el 007. Prácticamente a veces parece que estés viendo una película de artes marciales. El tipo está dándose leña todo el rato. Luego tuvo muchos problemas en el rodaje porque el tipo era muy chulo, le habían dado la oportunidad de interpretar al 007 y el tipo se ve que se lo creyó y tuvo problemas con la actriz, con compañera, con Diana Rigg, con Telly Savalas, en fin, tuvo bastante lío. Pero bueno, lo que vamos es que la película se salvó un poco por eso, por las secuencias de lucha, tenía mucha acción, entonces pues bueno, pues veías una película, no era tan buena como las de Sean Connery, pero compensaba porque era una película entretenida. Todas las películas del 007, ya sea que te guste más unos u otros, pues están entretenidas porque tienen acción, están bien, están entretenidas. Y esta película pues tenía mucha acción, la ves y está bien, la ves y te entretiene. Pero no era tan buena, ni siquiera el guión ya empezaba a ser un poco más... todos los guiones de las películas del 007 eran bastante centrados en el espionaje, con algún elemento a lo mejor más de ciencia ficción, algún elemento más fantástico, como se podría denotar en 007 contra el Doctor No. Desde Rusia con Amor iba más enfocada al espionaje, James Bond contra Goldfinger
está un poco a medio camino entre una trama de espionaje con una trama a lo mejor un poco más fantástica, pero todas estaban muy centradas en el tema del espionaje. Quizás Solo se vive dos veces era la que tenía la trama más fantástica, ¿no? Empezarían un poco con esas tramas más no surrealistas, pero más fantástico, como más de cómic, ¿no? Parecía como ya un superhéroe enfrentándose a un supervillano. Y en esto pues se ve también reflejado en Solo se vive, o sea, en 007 al servicio de su majestad, una trama muy fantástica, no sé, dejaba un poco a un lado, digamos, el espionaje, ¿no? Para centrarse pues en mucha acción y en una trama demasiado fantástica. Pero bueno, como digo, la película estuvo bien y a la gente pues le gustó, ¿no? Pues cambiaron el 007, pero seguían viendo ahí un espía, pues una película de acción y tal, y a la gente le gustó. Y la película pues tuvo bastante éxito. A lo mejor no fue una rompetaquillas, pero tuvo éxito. El caso es que, bueno, al quedarse de nuevo sin 007, pues pensaron, pues, coño, ¿qué hacemos ahora? Y pensaron de nuevo en ofrecerle el papel a Sean Connery, ¿no? Ya que también la gente, pues muchos habían criticado esta película por la falta de carisma de George Lazenby, la gente echaba de menos a Sean Connery, en fin. Le volvieron a ofrecer el personaje a Sean Connery y el tipo pues aceptó, porque había hecho algunas películas que no habían tenido mucho éxito y tal, y digo, bueno, pues por lo menos pues necesito un taquillazo. Entonces, en el año 1971, 2 años después de nuevo, volvió Sean Connery a retomar el personaje con la película Diamantes para la Eternidad, dirigida por el director Guy Hamilton, que fue el mismo de James Bond contra Goldfinger. Buscaban a lo mejor a ver si este director volvía a dar un super taquillazo. La chica Bond aquí estaba interpretada por Jill St. John. De nuevo tenemos enfrentado a Stavros Blofeld, al líder de Spectra, interpretado por Charles Gray en esta ocasión. Y los villanos, digamos, aquí, manos derechas de Blofeld, que le están haciendo la puñeta al 007 durante toda la película. Aquí es una pareja, dos tipos, llamados Mr. Wink y Mr. Kidd, interpretados por Bruce Glover y Peter Smith. La película también toma un argumento muy fantástico, ya muy como casi de ciencia ficción, podríamos decir, pero lo bueno que tienen las películas de Sean Connery como 007, tanto Solo se vive dos veces como Diamantes para la Eternidad, que tenían un argumento más, digamos, fantástico, es que no pierden la trama del espionaje. O sea, tiene una trama, por un lado, muy de espionaje, y por otro lado luego ya eso deriva a una trama un poco más fantástica, un poco más, como incluso podríamos llamarla de ciencia ficción, como digo, un poco asemejándolo ya a la temática de superhéroes, a la temática ya de crear un James Bond 007 ya superhéroe enfrentando a un supervillano que intenta acabar con el mundo. Esas super tramas, ¿no? De intentamos acabar con el mundo y solo un hombre puede detener esto. La película pues también tuvo bastante éxito, pero se manejaban en un éxito, como digo, moderado. No volvían a ver esos taquillazos de Operación Trueno, de James Bond contra Goldfinger. Ya Sean Connery decidió desmarcarse del todo del personaje, dijo, ya paso del 007, voy a retomar mi carrera como actor por otro lado, pero ya no quiero el personaje del 007. Y entonces pues ya buscaron otro 007 y en este caso tuvieron suerte porque siempre estaban en la cabeza con Roger Moore. Digamos que Albert R. Broccoli, aunque le gustaba a Sean Connery, el primer James Bond que tuvo en su cabeza fue Roger Moore. Dijo, bueno, pues si Sean Connery nos falla, pues tenemos a Roger Moore. Lo que pasa que parecía que siempre estaba ocupado. En este caso lograron pillarlo desocupado. Y por fin interpretó el personaje en el año 1973, 2 años después de Diamantes para la Eternidad, vino la película Vive y deja morir, que fue la primera que interpretó Roger Moore como el personaje del 007. Esta película también la dirigía Guy Hamilton, el mismo director de Diamantes para la Eternidad, de la película anterior, y de James Bond contra Goldfinger. En este caso, bueno, pues cada James Bond, digamos, cada 007, cada actor que lo interpretó, buscó tener la esencia del Sean Connery, la esencia del personaje principal, esa raíz de ese súper seductor, ese tipo que también es un espía muy, muy salvaje, con mucha sangre fría, pero sobre todo el prototipo de elegancia y seducción y de glamour que Sean Connery aportó al personaje. Todos mantuvieron eso, pero luego intentaron darle unos matices que los diferenciaran del Sean Connery. George Lazenby intentó imitar mucho a Sean Connery, intentó ser un Sean Connery, no lo consiguió, pero él quiso, digamos, un poco aportar esa pequeña diferencia en hacer un Sean Connery más romántico.
De hecho, George Lazenby es el primer 007 que se retira del servicio secreto porque se enamora de la chica Bond, de Diana Rigg. Y al final, de hecho, se casa con ella. O sea, es el primer James Bond que, claro, se casa y a la tipa pues se la cargan y James Bond no puede estar casado. Pero es el primero que quiere salirse del MI6, de hecho que esa era su última misión en la película del 007 al servicio de su majestad, y casarse. Eso ya es un tipo con más corazón. No es ese asesino tan a sangre fría que era Sean Connery, que en la vida se hubiera dejado el MI6 para casarse. O sea, el tipo vivía aventuras con mujeres y el tipo pues hacía su trabajo. Entonces Roger Moore, digamos que quiso darle también otro matiz. Este es el matiz seductor, el matiz de galán, el matiz de glamour, en la vestimenta, en la manera de expresarse, en la manera de actuar tan glamurosa, ¿no? Que parece un tipo de la alta aristocracia. Pero él le quiso dar un toque más cómico. Un toque cómico que ya empezó Sean Connery con Diamantes para la Eternidad, la película anterior. Pero que, digamos, Roger Moore intentó incrementarlo un poco más. No en esta. Intentó incrementarlo bastante más en la siguiente película, ¿no? En la tercera película que hizo como Sean Connery. O sea, en esta película se ve un toquecillo de humor, pero no tan acentuado como lo tendría después. Aquí ese toque de humor que ya empezó a trabajar Roger Moore sería un poco más comedido, como el que tendría Sean Connery en la anterior película, en la de Diamantes para la Eternidad. Aquí tenemos a Jane Seymour como chica Bond. El villano es Japhet Kotto, que le llaman el jefe. Y la mano derecha del villano es Geoffrey Holder, el actor Geoffrey Holder, que interpreta al barón Yamedi, como mano derecha del villano, del jefe, del supervillano. Roger Moore en ninguna película se enfrenta a la organización de Spectra. De hecho, que ningún 007 se volvió a enfrentar a la organización de Spectra. Hasta Daniel Craig en la última película, que por cierto se titula Spectra. Roger Moore, la única vez que se ve las caras con Spectra y como una especie de cameo homenaje en la que aparece Ernst Stavros Blofeld de espaldas, que no se ve mucho, en una silla de ruedas, es en la película de Solo se ve... no, perdón. Que son tantas películas. Solo para sus ojos. Una película de Solo para sus ojos. Y como digo, de pasadas. Nunca se enfrenta a la organización de Spectra. Son simplemente otro tipo de villanos, como lo era Goldfinger para Sean Connery. No, Goldfinger no pertenecía a la organización de Spectra. La película fue un gran éxito, esta rompió en taquilla, por lo tanto dijeron, joder, Roger Moore, este tío le ha gustado a la gente, le gustó a la gente el tipo de personaje que hizo y bueno, pues que firme para unas cuantas películas. Entonces él firmó para 3 películas más, como la gente 007. Él firmó para 3 películas más. La siguiente película, que fue un año después, en el 74, también dirigida por Guy Hamilton, fue El hombre de la pistola de oro, en el que tenemos a Chica Bond, que es Britt Eklund, y al supervillano que era Christopher Lee, interpretando a Francisco Scaramanga, y la mano derecha de supervillano es Nick Nack, interpretado por el actor Hervé Villechaize, un nombre así como un apellido francés. Y lo mismo, esta película también tuvo un gran éxito, también fue otra rompetaquillas. Claro, pues oye, esta vez es la mina de los huevos de oro, hemos encontrado aquí. Los argumentos de estas dos películas, tanto de Vive y deja de morir como El hombre de la pistola de oro, volvían un poco a esa reminiscencia de las primeras películas del 007, tipo Desde Rusia con amor, James Bond contra Goldfinger, y esas películas en las que predominaba más la trama de espionaje. Tanto con a lo mejor algún elemento un poco más fantasioso, pero predominaba mucho la trama de espionaje. Sin embargo, 3 años después, cuando se hizo la tercera película, interpretada por Roger Moore en el año 1977, se hizo la película La espía que me amó, dirigida por el director Lewis Gilbert, que por cierto es el director que hizo también Solo se vive dos veces. La primera película que tomó una temática más fantástica del 007. Por lo tanto, aquí es cuando empezó una temática también un poco más fantástica en lo que es las películas del 007 que interpretó Roger Moore. Ya casi rozando, ¿no?, la ciencia ficción. En La espía que me amó, que también fue un éxito de taquilla, yo creo que es La espía que me amó. No he mirado, la verdad, los presupuestos de ninguna ni el éxito que tuvieron. Lo hago un poco así como a ojo de lo que recuerdo, pero yo creo que fue la película que más recaudó de las que hizo Roger Moore. Fue la que más éxito tuvo. La chica Bond la interpreta Barbara Bach,
el gran supervillano es Gur Jürgens, y la mano derecha del supervillano es Richard Kiel, que interpretó al supervillano Tiburón, un tipo que tiene 2 metros y pico. Roger Moore es alto, pero este tipo le sacaba 2 cabezas. Y que luego repetiría otra vez de nuevo en la película de Moonraker. Entonces esta película ya tocaba mucho la ciencia ficción. Es la primera película en la que vemos el coche especial con gadgets de Roger Moore, que en este caso era un Lexus Omega o algo así, creo que era la marca del coche. La verdad es que son cosas que se me ha pasado a mirarlas, no las he mirado. Pero era así, tío. Yo cuando lo veía creía que era un Lamborghini, pero no, es un Lexus Omega o algo así, no lo recuerdo bien. Este sería el coche que tendría Roger Moore en estas películas, que solamente aparecería porque en realidad tampoco es que aparecieran muchas veces los coches en las películas de James Bond. De hecho, el Aston Martin de Sean Connery solo aparece en James Bond contra Goldfinger y luego brevemente en Operación Trueno. Y en este caso solo aparece este coche de Roger Moore en la de La espía que me amó y luego también muy brevemente en la de Solo para sus ojos. Pero bueno, esta película rompió en taquillas y luego, 2 años después, en el 79, hizo Moonraker, también dirigida por Lewis Gilbert, en el cual teníamos a la chica Bond, Lois Chiles, que por cierto es la chica que también interpretó uno de los episodios en la película de antologías de Creepshow 2, el episodio este del autoestopista, increíble, buenísimo. Es la misma chica, la que hace de chica Bond en Moonraker. Tenemos supervillano a Michael Lonsdale, que hace de Hugo Drax, el supervillano, y la mano derecha de este supervillano de nuevo vuelve a ser Richard Kiel, el tiburón, que apareció también en la película anterior. Y esta película ya es una película de ciencia ficción. Esto ya es la Guerra de las Galaxias con James Bond. A mí me gusta, pero sí que es verdad que se pasa ya demasiado, ya se pasan de tuerca. La película tuvo mala crítica. Fue un éxito en taquilla, no tanto como La espía que me amó, pero rindió bastante. Pero ya se pasaron mucho, mucha ciencia ficción y yo qué sé, la vez, como digo, y está entretenida, está bien, pero ya se raya. Ya tocaban mucho el humor, porque también Roger Moore, como digo, ya quiso darle un toque muy humorístico al personaje. Esto ya se vio en La espía que me amó, ya es cuando se desató, y lo sigue en la película de Moonraker, sigue con esa temática, ¿no? de un James Bond muy humorístico, con mucho sentido del humor, muy payaseta, a veces incluso llega hasta la parodia. No es un humor a veces que dices, no, pero no toca la parodia, a veces sí. Por lo menos en Moonraker a veces es que llega a tocar la parodia del personaje. Pero bueno, digamos que él pensó, no voy a lograr ser un James Bond como Sean Connery, pues voy a alejarme a seguir un poco... alejarme un poco del personaje, ¿no? A seguir un poco con el patrón de elegancia, de glamour, de seducción, pero voy a hacer un James Bond más humorístico, con mucho humor, como muy paródico. También los guiones que le daban, porque hay que ver que 006 Sean Connery se llevó las mejores novelas, las adaptaciones de las mejores novelas de Ian Fleming. Las peores novelas le quedaron a Roger Moore y luego ya también se empezaron a hacer guiones que no eran basados en novelas, sino guiones ya directamente para las películas. Ya se hizo como muy fantástico, muy... no sé, y él pues dijo, bueno, pues cachondeo, esto ya es super humor. También a la hora de pelear, las escenas de lucha no era tan creíble como Sean Connery, no era tan salvaje. Roger Moore no sabía tampoco pelear mucho en las películas, las coreografías no estaban muy bien. Entonces le daba todo un toquecillo de humor. Y bueno, las películas las veías y tenían acción, tenían su toque de humor y tenían su aquel. A mí también me gustaban bastante las de Roger Moore. El caso es que, bueno, pues ahí se supone que fue la última película que hizo como 007, se supone, porque el contrato se había terminado, pero bueno, pues decidieron ofrecerle otras películas. Dijeron, pues oye, tienes éxito y tal, ¿por qué no sigues con el personaje del 007? Y el tipo veía que eran las películas que más dinero le daban. Fuera de eso tampoco es que tuviera mucho éxito como actor, pero bueno, pues el tipo dice, pues bueno, vamos a seguir con el personaje. Entonces, en el año 2 años después, en el 81, hizo Solo para sus ojos, que la dirigió John Glenn. John Glenn fue el director que dirigió todas las películas del 007 en los años 80. Es un detalle. Y esta fue la primera que hizo. Tenemos como chica Bond a Carol Bouquet, como supervillano Julian Clover, y John Wayman lo tenemos como la mano derecha del villano. Y bueno, esta película a mí es la película del 007 de Roger Moore que más me gusta. Es una película
que vuelve a la trama de espionaje. O sea, se ve que ya se cansaron un poco, dijeron, mira, nos hemos pasado con Moonraker, vamos a volver a una trama más seria. Entonces es la película que vuelve de nuevo a la trama de espionaje. De hecho, que es la película del 007 de Roger Moore que más trama de espionaje tiene. Y también es la película que más acción tiene. O sea, esta película tiene mucha acción y muy bien hecha la acción. O sea, tiene unas persecuciones increíbles. Tiene unas persecuciones muy buenas. Esta película tiene mucha acción. Como digo, es más seria. Incluso el personaje de Roger Moore es más serio aquí. Se acerca más al 007 de Sean Connery, de las primeras películas de Sean Connery. Esta película a mí me gustó mucho, o sea, de solo para sus ojos. Para mí, personalmente, es la mejor película que tiene Roger Moore. Luego tuvo éxito, por supuesto. Y bueno, pues para la siguiente película Roger Moore estuvo un poco reticente, pero al final lograron convencerlo, porque pensaron se lo ofrecieron primero a Pierce Brosnan, por cierto, si no recuerdo mal. Todo esto es que son cosas que leí hace tiempo, tenía que haberlas vuelto a mirar para informarme mejor. Pero creo que se la ofrecieron a Pierce Brosnan, que entonces estaba liado, no podía, o no sé qué historia. No sé si estaba liado con la serie de Remington Steele o otra cosa. Luego se la ofrecieron a Timothy Dalton, que también estaba liado, creo que con unas obras de teatro que estaba haciendo. Y dijeron, bueno, pues oye, hazla tú, de nuevo a Roger Moore. Y Roger Moore hizo 2 años después, en el año 83, la película Octopussy, que también volvió a dirigir John Glenn, en el que tenemos a la actriz, a la chica Bond, Maud Adams, haciendo de Octopussy. Es la primera película en la que el nombre de la película es el nombre de la chica Bond. Tenemos al supervillano Kamal Khan, interpretado por Louis Jourdan, que era un cantante francés. Y la mano derecha del villano era Govinda, interpretado por Kabir Bedi, que es el actor que interpretó a ¿cómo se llama? A ver si lo digo, fíjate que lo sabía el otro día. A Sandokan, en las películas de Sandokan pues era este actor. La película, pues bueno, pues también estuvo muy bien, y también pues tuvo su éxito y tal. Hubo un caso, un detalle, porque resulta que esta película coincidió este mismo año, en el año 83, con otra película del 007 que interpretó Sean Connery, que es la película Nunca digas nunca jamás. Esta película no entra dentro de la saga de películas del 007. Las películas del 007 eran películas que estaban producidas por Albert R. Broccoli y Harry Saltman, y era la productora, ¿qué productora era? La Metro Goldwyn Mayer. Y Nunca diga nunca jamás la produjo la Paramount o la Warner, ahora no lo recuerdo. Creo que fue la Paramount, no lo recuerdo bien. Fue otra productora. Entonces, claro, la productora de la Metro Goldwyn Mayer denunció a esta productora, pongamos que sea la Paramount, que como digo no lo recuerdo bien, por los derechos, porque claro, ellos tenían los derechos de la gente del 007, de hacer las películas del 007. Entonces denunció a esta otra productora por realizar la película de Nunca digas nunca jamás. Pero, ¿qué pasa? Que tuvo un juicio que duró muchos años. Al final el juicio lo ganó esta productora, la que dirigió Nunca digas nunca jamás, pongamos que sea la Paramount, porque en realidad ellos lo que hicieron fue un remake de la película Operación Trueno, que como digo es la película más exitosa de las que hizo Sean Connery. Entonces esto fue un remake. Ellos compraron los derechos de la novela de Operación Trueno. Entonces, al comprar los derechos, tienen derecho a utilizar todos los personajes que aparecen en la novela de Operación Trueno. Y por supuesto, el 007 aparecen los personajes de la novela de Operación Trueno. Entonces, por eso ganaron, digamos, ese pleito. Pero no entra dentro de la saga de películas de James Bond, sino que es un remake de la película de Operación Trueno en el que cambiaron algunas cosas. Volvieron a ofrecer el papel a Sean Connery, que aceptó, después de mucho tiempo, aceptó de nuevo el papel, porque al igual que le pasó con Diamantes para la Eternidad, no había tenido mucho éxito en las películas que había realizado. Entonces, pues no le tocó más remedio que volver, un poco para seguir estando en el candelero, seguir realizando películas. Por eso, por lo que yo creo que el título tiene un poco de coña, nunca digas nunca jamás, nunca digas de no volverás a hacer esto porque al final te va a tocar hacerlo. En este caso tenemos como chica Bond, la película dirigió Irving Gessner, que fue un director de una de la Guerra de las Galaxias, no me acuerdo, una de esas de la Guerra de las Galaxias. Y la chica Bond fue Kim Basinger, que hizo de Domino Vitali. El villano era Klaus Maria Brandauer, haciendo de Maximilian Largo, que trabajaba para Spectra. Mano derecha del villano era Bárbara Carrera, interpretando a Fatima Blush.
Y tenemos a Blofeld, que aparece brevemente, interpretado por el actor Max von Sydow, el mítico padre Carras de la película del Exorcista. Bueno, aquí han cambiado, por supuesto, M no lo interpreta otro actor, que es Edward Fox. A Felix Leiter, que aparece, lo interpreta Bernie Casey. Y a Q lo interpreta un actor llamado Alec McCowen. Aquí aparece haciendo una especie de papel secundario el Robert Atkinson, este Mr. Bean. Y bueno, esta película se hizo un poco con la moda de películas de... O sea, ya el personaje lo estaba interpretado durante unos años. Roger Moore ya le dio un poco ese sello. Digamos que aquí pasó al revés. Sean Connery tuvo que imitar un poco a Roger Moore. Esta película es una película que tiene mucho humor, un 007 un poco más cómico, basándose un poco en las películas del 007 que hacía Roger Moore, que eran un poco más humorísticas y tal. Bueno, pues aquí digamos que para no trastocar mucho al espectador, pues hicieron unas películas que se asemejaran a las del 007 más recientes que los espectadores habían visto, que eran las de Roger Moore. Una película que tiene pues un toque un poco más cómico y tal, pero sin embargo aquí se volvió a recuperar, yo creo que un poco ese espionaje de las películas primeras del 007, se volvió un poco a recuperar quizás también ese 007 que aunque tenga un toque bastante cómico, pero más salvaje. Aquí una pelea también que tiene impresionante con un tipo en un gimnasio. Las coreografías de esta película, por cierto, fueron realizadas por Steven Seagal antes de que se hiciera famoso, y se hizo bastante amigo de Sean Connery, que luego iría a entrenar al gimnasio de Steven Seagal, que por cierto en esta película sin querer le rompió una muñeca a Steven Seagal a Sean Connery. Se volvió a recuperar, yo creo que más ese glamour de esas películas del 007 interpretadas por Sean Connery. Bueno, era el personaje principal. Y aquí digamos que le hizo un poco la puñeta en taquilla a Octopussy. Ganó Octopussy y las dos hicieron bastante buena taquilla. Ganó Octopussy quizás porque la gente ya estaba más acostumbrada a Roger Moore. Pero esta le hizo la puñeta. A lo mejor hubiera sacado más taquillas si no hubiera estrenado a la vez la de Nunca digas nunca jamás, en el que volvemos a recuperar a un Sean Connery. Por supuesto, de las dos, yo me quedo con Nunca digas nunca jamás. Más glamour, ese 007 con ese magnetismo que tiene Sean Connery, ese poder de seducción, que tendrá mucho humor, pero volvemos a ver a un espía que si tiene que plantarle cara a uno y destrozarlo lo va a hacer. Ese Sean Connery con esa sonrisa y ese humor tan socarrón. Bueno, pues tenemos aquí también una gran película. Quizás la más flojita de las que hizo Sean Connery, y no llega tampoco al nivel de la original de Operación Trueno, pero sí que es una buena película. Nunca digas nunca jamás. También como detalle, también se hizo en el año 1969, creo que fue en el 69, no, el 67, perdón, el 67, justo cuando se hizo Solo se vive dos veces, de Sean Connery, se hizo también una película que estaba fuera de lo que es la saga de películas de James Bond. Sin embargo, esta no la denunciaron porque fue una parodia. Entonces, y quizá por eso a lo mejor no la denunciaron, que fue Casino Royale. Se hizo una parodia de la primera novela de James Bond, que hizo Ian Fleming, que fue Casino Royale, pero que en realidad poco tiene que ver con Casino Royale. La historia toca el tema de Casino Royale muy poco, pero como que va picando de otras novelas y otras historias de James Bond. Una película que a mí me parece muy aburrida, me parece muy mala. Tiene muy buenos actores, tiene muy buenos directores, pero es una película que yo he sido incapaz de verla entera porque siempre me aburre, siempre. Es una película que nunca he podido aguantarla. Lo siento mucho, pero no. Y tiene de directores a John Huston, gente de la talla de John Huston, Val Guest, Ken Hughes, Robert Parris, Joseph McGrant, al mismísimo Orson Welles y Woody Allen, que aparecen en la película. Orson Welles haciendo de Le Chiffre y Woody Allen del Doctor No. Aparece de nuevo Ursula Andrews. Aparece Peter Sellers, David Niven, que hace de 007, John Paul Belmondo. Tendrás un gran plantel de actores, pero como película a mí no me funciona. No siento. Bueno, es un poco un inciso, ¿no?, de que se hicieron también películas fuera de lo que es la franquicia del 007 en la que tocaban al 007. Luego tenemos después de Octopussy, de Roger Moore, en el año 85 hizo la película de Panorama para matar. No la he anotado, Panorama para matar. Tengo aquí todo anotarlo con los nombres. No la he anotado. Joder, que ha sido un error. Panorama para matar. Si fue la última película que ya hizo Roger Moore, como Sean Connery, creo que tenía entonces 54, 55 años.
fue el James Bond más mayor que salió en una película, ya mayorcillo. Y hizo, bueno, esta dijo el de retirarse y los mismos productores dijeron, tienes razón, ya pues tienes tus años, no vas a estar haciendo siempre del 007. Hizo esta película, tenemos al supervillano interpretado por Christopher Walken. La mano derecha del villano es la actriz esta, que no recuerdo, esta actriz negra alta, muy fortachona, fue mujer de Dolph Lundgren, que aparece en la de Sonja, el guerrero Sonja, está el guerrero rojo, ¿no? Que aparece Brigitte Nielsen y tal. No recuerdo el nombre de esta actriz. Bueno, aparece también de mano derecha del supervillano. Chica Bond no recuerdo porque no lo he anotado, no recuerdo quién es. En fin, pues una película que como despedida pues estuvo bien. Seguía con su humor, seguía con el tipo del 007 que había hecho hasta entonces. Y bueno, pues una película que estuvo muy bien para cerrar la etapa de Roger Moore. También tuvo éxito, por supuesto, y bueno, luego ya pensaron en hacer otra película, en buscar a otro 007. Entonces hicieron, se lo ofrecieron esta vez al actor Timothy Dalton, que ya se lo habían ofrecido en la película de Solo para sus ojos, o no, en la de Octopussy, perdón, se lo habían ofrecido, o en Solo para sus ojos, ya no me acuerdo, que esto lo miré hace tiempo. El caso es que se lo volvieron a ofrecer y el tipo aceptó el personaje. Entonces, y la primera película que hizo como 007 fue 2 años después de Panorama para Matar, que fue Alta Tensión, también dirigida por John Glenn. Panorama para Matar, se me ha olvidado decirlo también. John Glenn hizo todas las películas de 007 en la etapa de los 80. La película tenemos a la chica Bond, Marianne de Abo. Tenemos como villanos, aquí hay 2 villanos, ¿no? Tenemos a Joe Don Baker, que hace de Brad Whittaker, que es... sí, este sería como el supervillano. Luego hay otro villano por ahí que es Yorenka Kravé, interpretando al general Georgi Koskov. Y la mano derecha del supervillano de Brad Whittaker, de John Don Baker, es un tipo que es negro, se llama Negro, es un asesino, interpretado por Andreas Wisniewski. La película fue un auténtico taquillazo. Fue la película de James Bond más taquillera de los 80. De nuevo ya no era una película exitosa, sino un taquillazo. Volvieron a tener un taquillazo, que ya era hora de que tuviera un taquillazo durante los 80, que estaban un poco estancados. También a lo mejor se debía a tener de nuevo un personaje joven. Ya James Bond estaba Roger Moore ya mayor, Sean Connery volvió ya mayor, entonces, que por cierto ya en los 80 volvió a triunfar fuera del personaje del 007, demostrando el gran actor que es Sean Connery. O sea, él lo que quería era demostrar que era un gran actor y que podía hacer algo fuera de lo que era el papel del 007, y lo demostró en los 80 con grandes películas como Los Intocables de Elliot Ness, en la que fue nominado al Oscar, o por ejemplo por Atmósfera Cero, Más fuerte que el odio, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que Timothy Dalton, digamos que para su personaje, quiso retomar un poco el personaje del 007 de Sean Connery, ese personaje, como digo, frío, sin piedad, es el agente secreto como tiene que ser un agente secreto, que tiene que ser una persona fría y sin piedad, pero a la vez también quiso darle un poco ese toquecillo de humanidad que en su día quiso darle George Lazenby, pero que George Lazenby no logró hacerlo tan bien porque no era un gran actor. Sin embargo, Timothy Dalton sí que es un buen actor, y Timothy Dalton sí que logró darle ese matiz del 007, que a la vez que puede ser muy frío, siempre partiendo de la premisa del glamour, de la seducción, eso va implícito en todos los 007, pero los matices que lo diferencian es que en este caso, sí, tenemos un 007 más cercano a Sean Connery, frío, salvaje, asesino, lo que quieras, pero con un punto, con un corazón, con un 007 capaz de llegar a enamorarse, capaz de llegar hasta de errar un tiro para no matar a una chica por la cual, incluso sin estar enamorado de ella, ve algo en esa persona, en esa chica que le hace que falle el tiro, que erre el tiro porque tenía que matarla y que no la mate. Es un 007 con corazón, con sentimientos. O sea, ese es el matiz que le dio Timothy Dalton al personaje. Como tuvo tanto éxito, 2 años después hizo otra película, él firmó para 3 películas. La siguiente fue Licencia para Matar en el año 89, de nuevo dirigida por John Glenn. Tenemos aquí como chica Bond a Carey Lowell, como supervillano Robert Davi, interpretando a un narcotraficante llamado Frank Sánchez. Y como mano derecha del supervillano a Benicio del Toro, interpretando a Darío, a un asesino que trabaja para este cártel de la droga. Esta película fue un fracaso de taquilla. Fue el primer fracaso
de la saga de 007. Porque todas las películas, a lo mejor, aunque no hubieran sido rompetaquillas, pero sí que habían tenido mucho éxito. Sin embargo, esta película fue un fracaso absoluto. ¿Por qué? Es comprensible. Porque esta película, digamos que se alejó de todo lo que era el 007. Mientras que Alta Tensión volvía de nuevo a las tramas de espionaje, a las tramas, como digo, de las primeras películas del 007. Esta película ya era una película de acción al uso, tipo película de acción de los 80, que precisamente podía haber sido interpretada por cualquier personaje que no hubiera sido el 007. La película está bien y tiene mucha acción, pero no es una película del 007. Aquí se pierde el glamour, aquí se pierde, hasta no aparecen ni los gadgets que solo aparece uno con una cámara, si no recuerdo mal. O sea, la película no está mal, está bien, pero no parece una película del 007, se aleja por completo del 007. Es una película de acción al uso. Entonces, digamos que a la gente no le cuajó eso, sobre todo a los fans del personaje, y esta película pues fue un fracaso de taquilla. Fue un fracaso tan grande que incluso tenía que hacer otra película Timothy Dalton y lo desecharon. No volvió a hacer más del personaje. Y es una lástima porque el tipo, pues la verdad es que lo hizo muy bien. A mí me gustó bastante Timothy Dalton como 007, pero no llegó a cuajar porque sí, hizo una película muy buena, muy arraigada a lo que es la esencia del 007, pero luego hizo otra que no es mala, que también es buena, pero se desvinculó tanto que eso fue un fracaso. Fue un fracaso que hizo que se pensara durante años el volver a retomar al personaje y en quién lo iba a retomar. De hecho, se pasaron 6 años hasta que en el 95 le ofrecieron el papel a Pierce Brosnan, que estaba triunfando en la serie de Remington Steele, un personaje así parecido, ¿no? Pues bueno, vieron un tipo elegante, un tipo que podía hacer bien del personaje. Y Pierce Brosnan, digamos que tomó como raíz a Roger Moore para su 007. Digamos que la base que tenían los 007 nuevos que aparecían eran o Sean Connery o Roger Moore. O ese tipo asesino frío, sin escrúpulos, que va a realizar su misión, pero a la vez es un galán que va a enamorar a la chica. O ese 007 con un humor que se lo toma todo a cachondeo y que en fin, más humorístico, no tan serio, no tan salvaje, más light, por decirlo de alguna manera. Esas eran las dos referencias y luego ya cada uno le da sus matices. Timothy Dalton optó por el 007 de Sean Connery, por esa raíz, ¿no? Optó por esa fórmula, mientras que Pierce Brosnan pues optó por la fórmula de ese 007 de Roger Moore, ¿no? Muy cómico, no tan cómico. También tenemos aquí a Pierce Brosnan en algunas del 007 de las que hizo, también bastante salvaje a la hora de pelear, bastante frío, pero con mucho humor. Tienen mucho humor en sus películas. También se acercaban bastante a las de Roger Moore, porque aquí tenemos algunas tramas pues super tramas de estas aquí que se alejan bastante un poco de las tramas de espionaje. Y tenemos aquí pues el supervillano que va a acabar con el mundo, el James Bond ya es un superhéroe que va a eliminar al supervillano, tramas que rozan, como digo, la ciencia ficción y que se asemejan más a esas tramas de las películas de Roger Moore que a las películas de Sean Connery. Entonces, en el año 95 hizo GoldenEye, fue su primera película, la dirigía Martin Campbell. Tenemos como chica Bond a Isabella Scoruppo. Al villano tenemos a Sean Penn como Alec Trevelyan, que era, por cierto, un compañero, era un agente del MI6, compañero y amigo del 007. Por primera vez lo vemos enfrentado a un amigo de su mismo bando. Tenemos a la mano derecha de este supervillano a Van Jansen, interpretando a Xenia Onatopp. Y esta vez M, o sea, cambian un poco los personajes habituales. M lo interpretaría en la etapa de Pierce Brosnan Judi Dench, es la jefa de 007, esta vez un poco optando por el feminismo, ¿no? No tenemos al jefe como un hombre, no tenemos al jefe masculino de M, esta vez vamos a poner una jefa, ¿no? James Bond, que es un personaje también un poco machista, entre comillas. Tenemos que tiene que obedecer a una mujer, tiene que obedecer pues, las órdenes de una mujer que es un grado superior a él. Tenemos a Miss Moneypenny, interpretado por Samantha Bond, una chica llamada Samantha Bond, y a Q lo interpreta de nuevo Desmond Llewellyn, que como digo lo interpretó durante toda la saga de películas del 007,
menos en la última película de Pierce Brosnan, que ya el hombre estaba muerto. La última película que hizo como Q fue El mundo nunca es suficiente en el 99, luego ya murió. Y en la película de Muere otro día, que fue la última que hizo Pierce Brosnan como James Bond, ya el relevo es John Cleese haciendo de Q. Pero bueno, la película de GoldenEye fue un auténtico rompetaquillas también. De nuevo volvió a romper a ser un taquillazo esto, un super éxito. Fue la película de más éxito de James Bond hasta la fecha. Y el tipo fue sumando éxito. Ya por supuesto le dijeron, joder, pues sigue tú como el 007 y firmó por 3 películas más. 2 años